Bien, vamos a entrar ahora al tema de la predicación de la palabra de Dios, así que le invito a prepararse, preparar su corazón para que esa palabra sea fructífera, efectiva en su vida. Ore conmigo. Yo sé, Señor, que tu palabra es poderosa, solamente quiero una vez más afirmarlo, para que lo escuche el enemigo y sepa que a partir de este momento vamos a soltar la autoridad que hay en tu palabra, y que al soltar esa autoridad se rompen cadenas, hay sanidad, hay liberación, hay restauración, todo por el poder de tu palabra. Gloria te damos por eso, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. ¿De qué voy a hablarles hoy? Hoy les voy a compartir un tema diferente. Hemos estado compartiendo todo el mes pasado acerca del tema del Espíritu Santo. ¿Se recuerda? Pues hoy les quiero hablar de un tema que yo creo que lo necesitamos, me incluyo yo también, todos nosotros. Me refiero al tema de aprender a descansar cualquier situación de nuestra vida en Dios. Y por eso he titulado el mensaje, lo he titulado hoy, no se preocupen, no se preocupen, porque yo sé que de alguna manera nos preocupan cosas, es inevitable, ¿verdad? En este mundo en que vivimos, pero al mismo tiempo sabemos que todo tiene respuesta y solución en el poder de Dios. El versículo clave que quiero usar se encuentra en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Si usted tiene su Biblia por ahí, ábrala, y si no, aquí, si está con nosotros, puede mirarlo en la pantalla también. Filipenses 4, 6 y 7. Dice así la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes? Es un versículo de los que yo digo deben estar en la lista de los que yo debo saber de memoria. Porque cuando vienen las situaciones que me preocupan, por eso he titulado mi sermón hoy, no te preocupes. Cuando vienen los ataques del enemigo o situaciones de la vida, los afanes de la vida, tengo que recordarme de esta promesa, de esta promesa. El versículo comienza diciendo, por nada. ¿Usted lo hace así? ¿Usted y yo? ¿Por nada? Porque a veces decimos, ay pastor, es que muy fácil decirlo, pero es que hay cosas que cuesta, pastor, no sentirse preocupado o afanado. Pero el versículo me dice, por nada. Que tengo un examen médico esta semana y no sé cómo va a ser el resultado, por nada. Que el trabajo ha bajado mucho, no hay dinero, o hasta perdí el empleo, por nada. Yo he estado ahí en situaciones así, ¿sabes? De salud, de finanzas, de cargas por los hijos, por el esposo, la esposa, por la familia, por nada. Por el país, por la situación de violencia y de preocupaciones que hay en el ámbito social en que vivimos. Por nada estéis afanosos. Sino, lo opuesto entonces, la invitación que nos da el Señor es, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Lo opuesto entonces es presentarle a Dios las cosas. En inglés hay una frase que siempre me ha gustado, dice, let God and let go. Dáselo a Dios y déjalo ir. Cualquier situación que hay en la vida, dáselo a Dios
Let God and let go. Sean conocidas vuestras peticiones. ¿Las conoce Dios? Alguno me dirá, pero pastor, es que Dios lo sabe todo. Sí, Dios lo sabe todo, claro. Pero es que Dios quiere oírlo de tu boca. Dios quiere oír que tú le digas, Señor, esa situación de salud que tengo, este diagnóstico o enfermedad que me está afectando, Señor, ahora te lo presento. Lo traigo delante de ti. Esa situación. Que tú la conoces, sí, tú la conoces, pero yo te la traigo a ti. De una manera personal. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, Dios quiere que tú le expreses tus necesidades. Dios no es un Dios que está sordo ni indiferente a tus necesidades y las mías. Debes entender eso, porque a veces hay personas que dicen, no, pastor, es que yo creo que Dios a mí no me oye porque yo no soy muy fiel a Él, o porque no tengo mucha fe. Pero sabe que Dios escucha toda petición. Aun cuando estamos más débiles es cuando tal vez más nos atiende, porque Él conoce nuestra condición. Ahora el versículo dice que presentemos todas nuestras peticiones delante de Dios, pero con acción de gracias. Ahí hay algo que no habíamos entendido tal vez. Que cuando yo presento una petición delante de Dios, debo anticipar con gratitud la respuesta que va a venir. ¿Usted lo hace así? Señor, aquí traigo este problema, esta situación que tú sabes que estoy viviendo, y desde ahora te doy gracias, porque voy a ver la respuesta, porque voy a ver la solución, porque voy a ver el mover tuyo en esta situación. Gracias de antemano. Y es que cuando tú le das gracias, ya estás afirmando la victoria. Porque cuando no le das gracias es como dudando de que va a haber respuesta de Dios. Y puedes decirle, Señor, gracias porque yo sé que el resultado va a ser lo que es mejor para mí. No siempre va a ser lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere que sea mejor para mí. Pero le doy gracias de antemano. Y es que le damos gracias a Dios, no solo en las buenas, también en las malas o en las difíciles. Por eso yo siempre le digo a los hermanos, yo no tengo problemas. Algunos se quedan viendo, ay, pastor, ¿cómo que no tiene problemas? No, yo lo que tengo son testimonios en proceso. Los problemas los veo como testimonios en proceso, situaciones que vienen, sí, pero que van a terminar siendo un testimonio de victoria en cualquier circunstancia que sea, en cualquier circunstancia. Acción de gracias, un corazón agradecido, Dios lo toma en cuenta entonces. Y ahí hay un y la paz de Dios, otro resultado de tomar esa actitud es la paz de Dios. La paz de Dios, no cualquier paz. Dice que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Déjame decirte que hay una diferencia entre la paz común que la gente conoce y la paz de Dios. Hay personas que creen que tener paz es estar libre de problemas, pero no. Tener paz es estar tranquilo, confiado, aún en medio de los problemas de la vida. Porque si fuera no tener problemas, pues qué lindo, qué fácil, ¿no? Tener esa clase de paz. La paz de Dios es diferente. Hay ocasiones en que no es fácil decir tengo paz. Como dice la canción de nuestro hermano Renán Carías, el hondureño, dice paz en medio de la tormenta, porque es en medio de la tormenta a veces. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba en el barco, en la lancha, allí en ese lago, y estaba esa tormenta fuerte, y los discípulos le dicen, pero maestro, ¿qué pasa? ¿No ves que nos hundimos? Pero Jesús les dice, ¿qué les pasa? ¿No tienen fe? No tengan miedo, yo estoy en la barca. Cuando Jesús está en la barca no hay temor.
Cuando Jesús está en la barca, no importa los problemas o las situaciones, Él está allí y Él te da la victoria para salir adelante. Él le dijo a los discípulos, en el mundo todo estará chévere. No dijo eso, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es que Él ya lo hizo. Él ya venció por vos y por mí. Lo que nos toca hacer es apropiarnos de esa promesa, que es lo que a veces nos cuesta. Sí, Señor, sí, no está fácil las cosas, pero yo creo que tú has vencido en mi nombre. Lo que venga, Señor, no es nada, porque ya tú has vencido, tú eres vencedor. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque la gente no lo entiende. La gente a veces nos ve a los cristianos estar tranquilos en situaciones que dicen, ¿cómo es que puede estar tan tranquilo? Es que la paz de Dios está con nosotros. Esa es la diferencia. ¿Sabe? Así le damos testimonio a los que no son cristianos comprometidos. Les damos testimonio mostrando una actitud de paz en medio de cualquier circunstancia y situación. ¿Cómo manejas entonces las situaciones en la vida? ¿Con paz o desesperación? ¿Necesitas una pastilla o una, qué sé yo? Los que no son de Cristo andan buscando escapismos, ¿no? Utilizan que cigarrillos, que alcohol, que drogas para poder sentir paz. Pero es una paz temporal. Pasa el efecto de la droga, del alcohol, de lo que sea, o del calmante, y sigue la vida tan dura como antes. Pero cuando hay paz de Dios, hay una victoria permanente, porque dice, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, los va a hacer que mantengan esa actitud, no solo por un rato, sino permanente. Guardará tus pensamientos en Cristo Jesús. No se preocupen, no se preocupen. Hay un texto que nos ilustra esto de no preocuparse, y fue Jesús quien nos dio la gran lección. Mateo 6, 25 al 26, Él dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y pregunta, ¿no valéis vosotros más que ellos? Qué tremenda ilustración nos da Jesús, los pajarillos, las aves. Allí donde yo vivo, la calle donde yo vivo, a mí me gusta mucho porque tiene muchos árboles. Y entonces, como hay muchos árboles, hay mucho pájaro. Y en las mañanas tú oyes esa orquesta de pájaros por todo lado. Y en las tardes mi esposa y yo siempre salimos a caminar un rato por la calle, bajamos, damos vuelta a la cuadra ahí donde vivimos. Y nos encanta hacerlo también porque escuchamos pájaros, vemos pájaros. Esta semana vi ¿cómo le dicen? Al halcón. Hay un halcón que llega ahí cerca de casa y se para por ahí, y lo vimos. Y yo me puse a pensar, hablando de ese tema, mira, esos pájaros que estamos oyendo y viendo, ellos comen todos los días. Siempre van a tener por ahí semillitas o algo que buscan de los árboles, o que a veces los veo que buscan en el suelo también. Pero ellos saben que Dios provee, ¿verdad? No se mueren de hambre los pájaros. Y Jesús por eso dice, miren las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni nada de eso, pero nuestro Padre Celestial las alimenta. Y pregunta, ¿no valen ustedes más que ellas? ¿No vale usted y yo más que esos pájaros? ¿Cuánto más entonces podemos estar seguros de que Él va a proveer? De que Él va a proveer. ¿Cuáles son tus preocupaciones en cuanto a qué vestiré, qué comeré?
Estamos viviendo en un tiempo en el que las noticias nos alarman, ¿verdad? Porque dicen que está la inflación más alta que nunca, que el billetito ya no alcanza tanto, que ya no se puede echar tanto en el carrito, que la gente está cambiando el menú, que ya no echan tanto carne, bistec o cosas así, entonces buscan por ahí mejor salchichas o qué sé yo. Qué tristeza. No, créale a Dios que Él va a proveer para el bistec. Amén. Él va a proveer para el alimento que usted necesite en la mesa. Que Él va a proveer para vestir, para su calzado, sus necesidades físicas, por decir así. Pero si Él va a proveer para las necesidades físicas, sobre todo Él quiere que usted tenga un alma, un corazón bien vestido, que esté primero vestido interiormente. Y eso es por la fe, eso es por depender de Dios. Y una razón es entender que Él es Padre de su vida. Por eso dice, vuestro Padre las viste así a los aves. Vuestro Padre. ¿Cómo ve usted a Dios? ¿Como Padre? Cuando decimos padres, ¿qué es? ¿Qué es usted para sus hijos? Como padre, alguien que provee, ¿verdad? Alguien que está ahí cuando lo necesitan ayuda los hijos. Igual es Dios con usted, igual. Él es su Padre, Él es mi papá, mi Abba, mi papito, my daddy, dirían en inglés, ¿no? Mi papito, mi Padre. Esta semana o este mes, digo, ya se acerca celebrar el Día de los Padres, por cierto, y siempre pienso en ese concepto de Dios como el Abba, el Padre, el que está con nosotros, el que provee todo lo que necesitamos, a la medida que confiamos en Él. La clave es confiar en Él, no dudar de su provisión. Que las noticias dicen otra cosa, que no le crea solo a eso, crea las promesas de Dios y Él va a ver cómo se abren las puertas. Amén. Dele una llamadita a Dios. ¿Sabe el número de Dios? Jeremías 33:3, márquelo el número. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero la palabra clave ahí es clama a mí, llámame, búscame, pregúntame, habla, conversa conmigo. ¿Cierto? Si hoy día todos los días nos preocupamos por conectarnos con la gente en las redes sociales. Yo tengo un hermano mayor que yo en edad, que él de vez en cuando me manda audios en WhatsApp. Y yo le doy gracias a Dios por esos medios que hay hoy día, como el WhatsApp, que nos comunicamos tanto unos con otros. Pero ese hermano mío, Reinaldo se llama, siempre me dice, mándame un audio, porque a mí me gusta oír tu voz, mi hermano. Me gusta que me hables, oír tu voz. Y sabe que Dios es igual. Dios no está solo como esperando que pienses en Él. Dios quiere oír tu voz. Dios quiere escuchar tu voz diciéndole, Señor, aquí estoy para caminar contigo el día de hoy. Buenos días, Señor. Hoy voy a caminar contigo. ¿Qué hacemos hoy? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es la agenda? No mi plan, tu plan. ¿Cuál es la agenda? ¿Qué hacemos hoy, Señor? Pero habla con Dios. Yo conozco una señora que ella dice que ella le habla hasta a las plantas. Hay gente que le habla a las plantas, ¿verdad? Pues cuánto más a Dios, háblale a Dios. Háblale a Dios. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones, o sea, que Dios lo sepa, porque te oye, Dios conoce tu voz. Jesús hablaba de las ovejas y ponía la ilustración del pastor que dice, el pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen ¿qué? La voz del pastor. Es interesante eso porque sí, dicen que en España y en estos países donde hay muchas ovejas, en Israel, se reúnen a veces los ovejeros con todas sus ovejas en un campo. Pero hay un montón de ovejas de diferentes pastores ahí.
esa expectativa. ¿Cómo van a saber esas ovejas de quién son? Pero, pero cuando el pastor habla, cuando abre su boca y habla, vengan, ¿qué hacen las que son de él? Se vienen. O le silba, tiene un silbido especial. Y se vienen, le conocen. Y las otras ni se mueven, porque no son de él. Interesante, ¿no? Espiritualmente se aplica eso. Dios conoce tu voz. Es como las mamás, ¿verdad? Las mamás, si están en un kindergarten, un montón de niños ahí jugando afuera en un patio, pero la mamá sabe cuál es. Si oye llorar a un niño y es el suyo, ¿verdad que lo sabe? Ay, se le hermana así, sí, pastor. Sí, usted sabe, ese es mi hijo o mi hija. Dios conoce la voz. Dios también conoce tu voz como su hija, como su hijo, y se alegra de oír tu voz. Entonces, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Convierte la preocupación en bendición y la ansiedad en libertad. Grábate esa frase esta semana. Convierte la preocupación en bendición. ¿Cómo va a ser eso? Confesando que Dios va a moverse y actuar en tu favor, porque Dios está a tu favor. Y la ansiedad en libertad, porque la ansiedad es una atadura. La ansiedad es una forma en que el enemigo logra que no funcionemos. Pero cuando somos libres de la ansiedad, encontramos libertad. Y la libertad nos hace que podamos ser lo que Dios quiere que seamos, que podamos seguir adelante, funcionar en la vida. Por cierto, esa palabra ansiedad es una palabra que se oye mucho hoy día, ¿verdad? Es lamentable que dicen estos, ¿cómo le llaman? Los reportes que dan médicos hoy día del estatus social que hay en el mundo, de que nunca ha habido tantos niveles de ansiedad como hoy día, que hay un alto índice de casos, de diagnósticos de ansiedad hoy día más que nunca. Y sabe que, por ejemplo, yo conozco casos donde me han dicho que los que padecen de ansiedad diagnosticada ya son personas que piensan que se van a morir mañana o en cualquier momento. Viven con un miedo, un temor, la ansiedad te lleva al pánico, ¿sabes? Y son personas que dicen, yo tengo un ataque al corazón. Mire, llévenme a la emergencia al hospital porque tengo un ataque al corazón. Van al hospital, les ponen todas las máquinas, les revisan todo y no hay síntomas de ataque al corazón. ¿Por qué? Porque lo que hay es un ataque de ansiedad, y la ansiedad produce esos sentimientos como de que ya me va a dar un paro cardíaco, y no, es que el enemigo utiliza mentalmente un juego mental para producir una actitud de miedo, pero de un miedo más allá de lo normal, ¿verdad? Yo digo que eso es lo que se podría llamar el efecto telaraña. El efecto telaraña. ¿Usted ha visto una telaraña? Una araña empieza hilando, formando un nido, poquito a poco. Tú ves un hilo, 2 hilos por ahí. Si no haces nada, esos 2 hilos que tejió la araña, en una semana va a ser una tela araña, va a ser una tela completa con un montón de hilos. Y las arañas utilizan eso para cazar, porque es interesante, ¿verdad? Yo recuerdo de niño que yo me ponía, mamá quería destruir todas las telarañas, y yo le decía, mamá, no, deja, es que todavía quiero verla cazar. Y es que llegaba una cucaracha o una mosca o cualquier otro animalito de esos, llegaba y se paraba ahí, y hasta ahí llegó, atrapado en la telaraña. Eso hace la telaraña. ¿Qué hace la ansiedad? Lo mismo. La ansiedad empieza poquito a poco, como ese hilo de la telaraña, y le vas agregando otros problemas y otras situaciones. ¿Eso qué está haciendo?
creando, aumentando la telaraña. El primero era preocupación por lo que hay que pagar esta semana, después que preocupación por el examen médico, que después preocupación por la situación del país, que preocupación por aquí y por allá y tantas cosas, que el trabajo, y de pronto es una telaraña que te está arropando, te está envolviendo, está haciendo ese efecto, todas esas cosas. Si usted lo tolera, este hábito de ansiedad comienza a dominar toda su vida, al punto de que uno dice no vale la pena vivir. A ese punto puede llegar alguien, hasta del suicidio algunos, por la ansiedad. Entonces necesitamos destruir la telaraña, no dejarla que crezca. ¿Cómo la destruimos? En oración, con la fe, con las promesas de la palabra de Dios aplicadas a nuestra vida. Amén. Los cuidados, las preocupaciones son múltiples, pues permita entonces que sus oraciones sean múltiples. Si hay muchas cosas pasando, más necesito orar. Cuando Jesús iba a enfrentar el Calvario, ¿qué hizo Jesús? Se fue al desierto. Bueno, se fue al Getsemaní más bien. Y ahí en el Getsemaní, ¿qué estaba haciendo? Orando, intercediendo fuerte, preparándose para lo que venía, el Calvario. Igualmente nosotros tenemos que saber manejar la ansiedad entonces. ¿Cómo manejamos la ansiedad? ¿Ella me maneja a mí o yo la manejo a ella? La ansiedad. Con acción de gracias. Esa es la respuesta o el consejo que nos da hoy la palabra de Dios. Permita que Dios le sorprenda con su intervención. Si hay ansiedad, permita que Dios le sorprenda con su intervención. Convierta la preocupación en oración de gratitud y testimonio. O sea, cámbielo lo negativo por lo positivo. Y no le estoy hablando meramente de psicología, le estoy hablando de la autoridad espiritual que usted tiene y yo tengo, como iglesia tenemos, para no dejarnos manipular por las mentiras del enemigo con respecto a la vida y a las situaciones de la vida, y entender que la vida la manejamos diferente. Por eso dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Como cristianos no negamos que hay dificultades. Yo no predico un Cristo ¿qué te dijera? De color de rosas, que el camino de la vida cristiana es de color de rosas. No, porque no lo es. Lo que sí predico es un Cristo vencedor, y la vida cristiana como una vida de victoria. Y no hay victoria si no hay batalla. Yo me acuerdo un corito clásico de años atrás que cantábamos, ¿verdad? Que decía: batalla no es batalla si no viene la victoria, no es victoria si no viene la prueba. En Jesús venceré. Tiene que haber ese proceso de batalla a veces, de preocupación. La palabra preocupación es una palabra compuesta: preocupación. Me estoy ocupando de algo antes de que suceda. Preocupación. En inglés hay una frase que siempre me llama mucho la atención cuando hablan de situaciones y ¿qué vamos a hacer cuando hay un problema? O pensamos que va a pasar esto, va a pasar lo otro, y dicen en inglés: we will cross that bridge when it's time to cross the bridge. Cruzaremos ese puente cuando llegue el momento de cruzarlo. ¿Por qué preocuparnos desde ahora si no me toca cruzarlo? Nosotros tenemos la tendencia a preocuparnos, ¿ves? Preocuparnos antes de lo necesario. Cuando llegue el momento lo enfrentaremos. Cuando llegue el momento tomaremos decisiones. Pero por ahora vivimos caminando en lo que nos toca hacer hoy. Vivir hoy. Amén.
Juan 14, 26 al 27 nos da el resultado de lo que es la paz de Dios. Y dice, el Consolador, el Espíritu Santo, y hablamos de eso todo el mes pasado, ¿verdad? El Espíritu Santo. Que el Padre enviará en mi nombre, el Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y subrayo el verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús no podía ser más directo, ¿verdad? Más claro para nosotros. La paz que yo les dejo no es como la que el mundo da. Sí, hay situaciones difíciles en la vida, pero tengo una paz que el mundo no la da. Una vez un ateo le preguntó a un cristiano, estaba como criticando a un cristiano, ¿y usted qué gana con ser cristiano y todo eso? ¿Qué diferencia hay? Y le dice el cristiano, bueno, la diferencia es que usted cuando tiene luchas, situaciones, problemas en su vida, usted las tiene que pasar solo. Yo no. Yo no las paso solo. Yo tengo a Dios de mi lado. ¿Ves? Y sí, es cierto. Si depende solo de ti mismo para enfrentar las cosas de la vida, pues tienes fuerzas muy limitadas, las tuyas nada más. Pero cuando sabes que tienes el sostén, el soporte, la ayuda del Todopoderoso, eso te hace caminar en la vida con más confianza, con más seguridad. La paz les dejo, dice Jesús, mi paz les doy, no como el mundo la da. Ya les dije, el mundo como la da. Drogas, alcohol, entretenimiento, distracción. Te va a un psicólogo que no sea cristiano y que tiene ansiedad y que tiene, vaya a pasear, vaya al cine, haga yoga, pero todo eso te va a ayudar un poquito en lo físico, pero no va a solucionar el problema real. El problema real se soluciona trayéndolo a Dios, trayéndolo a Dios. Yo no la doy como el mundo la da, la paz mía es diferente, dice Jesús. Yo ya les he dicho que me llama la atención el término paz en hebreo. En hebreo paz es shalom. Los judíos cuando se saludan, como usted y yo los latinos nos decimos, ¿cómo estás? Chévere. Pues ellos dicen shalom, shalom. Y ese es su saludo. Shalom quiere decir paz, pero paz de adentro hacia afuera. Esa es la diferencia. El shalom es la paz de adentro hacia afuera, no la paz de lo que pasa afuera, la paz que tengo yo adentro. No depende de las circunstancias, depende de mi relación con Dios. Eso es shalom. ¿Ves? La otra palabra que hay en la Biblia que se menciona en relación a paz es la palabra airene. Airene es en griego, en el idioma griego. Airene significa paz en latín, en griego. ¿Y qué implica la paz, la diferencia entre una y la otra? Que airene significa ausencia de guerra. Para los romanos, la paz es que no hubiera guerra. Aunque los problemas seguían en otras cosas, pero no había guerra. Entonces, esa es la paz. Le llaman la pax romana. Pax con X, pax romana. Porque solamente era una paz ficticia, exterior. Pero los romanos sabían que no había verdadera paz y por eso se cayó el imperio romano, porque por dentro estaban pudriéndose en los problemas que tenían. Pero el shalom, que es la paz de Dios, es diferente. Por eso el pueblo de Israel, el pueblo judío, ha sobrevivido y se ha mantenido a pesar de persecuciones y a pesar de situaciones muy difíciles. Porque tienen que shalom, la paz de Dios. Esa es la paz a la que se refirió Jesús cuando Él dice ahí, la paz les dejo, mi paz les doy mi shalom. Eso es lo que Él da. Y concluye diciendo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe. Eso de turbarse es otra actitud humana.
cuando vienen situaciones difíciles. Ya le digo, un diagnóstico médico, una pérdida del empleo, una ruptura de un matrimonio, tantas cosas que vienen a la vida, situaciones con los hijos, quizás, y uno humanamente se turba, a menos que uno esté agarrado de Dios. Por eso dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ya yo les he mencionado que la palabra no tengas miedo aparece 365 veces en la Biblia. ¿Se acuerda que le he mencionado eso? Un no tengas miedo para cada día del año. Qué lindo es Dios, ¿verdad? 365 veces está la palabra en la Biblia, no temas o no tengas temor. Aquí esta es una de ellas. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. A David le dio miedo el gigante Goliat. David ni siquiera lo llamó gigante. No le dio crédito. David lo llamó ese incircunciso. ¿Cómo es que ustedes permiten dejar hablar a alguien así, al pueblo de Israel, y hablar así del Dios de Israel, que alguien venga así hablando así? No, eso no se tolera. A ese incircunciso yo le corto la cabeza. Y lo enfrentó, sin miedo, sin miedo. Amén, sin miedo. El cristiano no tiene miedo. El cristiano enfrenta lo que sea, porque no tiene miedo. ¿Por qué no tiene miedo? Porque Dios está de su lado. Porque el león de Judá está con usted. El león de Judá está con usted. Yo he visto una ilustración en Facebook que me encanta, por ahí, de un leoncito, cachorrito, pequeñito, ¿verdad? Y que viene un oso atrás a atacarlo, pero de pronto se aparece la mamá leona y se le para atrás al cachorrito, y entonces el oso se echa para atrás y el cachorrito hace, aquí estoy, ¿ves? Fui yo, pero en realidad era la mamá leona que apareció ahí atrás. Y entonces, así nos pasa a nosotros. El enemigo viene a amedrentarnos. El enemigo viene a intimidarnos con pruebas, con situaciones. Pero ¿quién está detrás de nosotros? El león de Judá. El león de Judá. Por eso no hay miedo. No hay miedo. Amén, amén, amén. La diferencia entonces la hace su relación con Dios. Entender quién es Dios para usted. Aleluya. Otro problema con la ansiedad es que vivimos pensando demasiado en el futuro. Cuando alguien tiene ansiedad es porque no puede entender que Jesús nos enseñó a vivir cada día. Él dijo una vez, cada día tiene su propio afán. Pero nosotros nos afanamos por el mañana. ¿Qué va a pasar mañana? Y sabe, usted tiene que entender que usted camina con un Dios que ya está en el futuro, con un Dios que ya sabe el mañana. Yo no sé de mi mañana, yo no sé de qué va a pasar en el futuro mío, pero Dios sí lo sabe. Mi Padre lo sabe. ¿Ves? No conozco el futuro, pero el Dios que yo conozco sí está allí ya. Amén, amén, amén. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad. La mejor manera de vencer la ansiedad es llenar la mente de las cosas que nos edifican y sacar de la mente lo que no edifica. Fíjate la lista que hace ahí, todo lo que es verdadero. Hoy día se habla mucho por ahí de lo que le llaman fake news, noticias falsas. A veces me llegan a mí ahí cadenas de noticias que ya se va a acabar el mundo, que ya aquí, que ya esto y que ya el otro. Y yo siempre le digo, bueno, si se acaba, yo estoy listo para irme con el Señor.
Pero no voy a dejar que esas noticias, que muchas veces no son ni verdaderas, me roben la paz y me hagan vivir como friqueado, dicen en el Spanglish. Asustado, paniqueado, con miedo. No. Todo lo que es verdadero. ¿Y qué es lo que es verdadero? La palabra de Dios. No los videos o mensajes que aparecen por ahí por profetas que dicen que son y que saben y que... No. La palabra de Dios. Síguela. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. ¿Ves la lista? La diferencia que hay entre fake news o noticias tóxicas que aparecen todos los días en las redes sociales. Pásalo por el filtro. Pasa todo eso que ves y que oyes por el filtro. Pregúntate, ¿esto es verdadero? ¿Esto es honesto? ¿Esto es justo? ¿Esto es puro? ¿Esto es amable? ¿Hay virtud alguna? Si no pasa el filtro, deséchalo, ignóralo o dale delete a todo lo que no te edifica. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Porque al llenar tu mente de lo que sí edifica, entonces la ansiedad no va a poder controlar tu vida. ¿Ves la diferencia? Lo que va a llenar tu mente es la paz de Dios. El shalom de Dios, del que les he hablado en esta mañana. Amén. Y lo mismo me refiero a la provisión de Dios. La provisión de Dios es lo mismo, depende de tu comunión con Él, que Él va a hacer que nada te falte. Pablo dice, me llamó mucho la atención este versículo en Filipenses. Hoy estoy hablándole del libro de Filipenses, si habrá notado, te he dado varios pasajes de Filipenses. Estaba leyendo esta semana el libro de Filipenses. Y en ese capítulo 4, verso 18 dice, todo lo he recibido, tengo abundancia. Me encanta como Pablo habla ahí. ¿Puede usted decir lo mismo? Todo lo he recibido, tengo abundancia. Semana pasada le mandé una ayudita a un pastor cubano. Allá no tienen pero ni medicinas, me dice él. Y él me pidió si yo le podía ayudar mandándole unos medicamentos. Los compré, los mandé a Miami y de Miami se los mandaron a Cuba. Y me mandó un mensaje un día de estos: pastor, lo he recibido, ya me llegó, muchas gracias. Y tengo el favor de Dios. Dios le usó a usted para ayudarme con esas medicinas. Pablo está respondiendo igual a esta iglesia. Todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno. No diga nunca me falta todo, estoy vacío, no tengo nada. A veces tenemos la tendencia a ser demasiado quejones, ¿verdad? No nos damos cuenta de todas las bendiciones que tenemos. Pensamos que nos falta porque me falta más pares de zapatos o más ropa o un carro mejor o tantas cosas. La tendencia humana, el materialismo, el consumismo en que vivimos en este país nos hace pensar así. Pero cuando vemos lo que pasa en otros países, como le acabo de mencionar el caso de Cuba u otros lugares, nos damos cuenta de que tenemos demasiado más bien. Todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno. Él estaba en la cárcel y sí, necesitaba. Sí, más bien me han traído más de lo que yo esperaba, dice Pablo. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Vea cómo lo ve Pablo. No sé qué le mandaron a Pablo. No, él no da detalles de qué le mandaron. Pero vea cómo él lo describe. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Si a usted le manda a alguien algo, pequeño o grande, lo que sea, actúe como Pablo. Diga, esto es rico, olor fragante. Esto es un deleite, agradable a Dios. Me gozo por esa dádiva que Dios me dio a través de ustedes. Sí. Sí, bueno, es que ustedes no son cafeteros como nosotros tal vez, pero nos llegó un café de Costa Rica. Para nosotros eso es muy especial. Sí, claro,
Y igual como Pablo, hemos recibido el café que nos mandaron. Muchas gracias. Agradable es eso. El verso 19 dice, dígalo conmigo, ese verso 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios suplirá todo lo que nos falte. Conclusión, suelta la ansiedad. No la abraces, suéltala, déjala irse. Primera de Pedro 5, 6, 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda, ¿cómo empezamos hoy predicando? Todas nuestras cargas, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Que te dice, échamelo a mí. Esa ansiedad, esas cargas, yo las llevo. Jesús es el que toma las cargas en la vida nuestra. Echa la ansiedad sobre mí, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo es Dios? Un Dios que tiene cuidado de nosotros. Vuelvo a ponerte el ejemplo de nosotros como padres, ¿verdad? Nosotros cuando están, pues, como los niños que están aquí hoy, sobre todo ya cuando son más grandes, pues los dejamos que ellos también aprendan a llevar las cargas de la vida. Pero cuando están pequeñitos así, ¿verdad que usted no le dice, no lo pone a hacer a ese niño cosas que no son para su edad? Usted no pone a la niña a cocinar en el fuego, por ejemplo. No, ya le llegará el momento más adelante cuando va a aprender a echar tortillas, pero todavía no. ¿Por qué? Porque usted tiene cuidado de esa niña o de ese niño. Usted sabe los límites que tiene. Dios también lo sabe. Dios tiene cuidado de usted y de mí. Dios tiene cuidado. A Dios le importas, ¿sabes? Y te lo digo porque Él lo dice. No es mi opinión. Gracias Dios, gracias Dios. Ora conmigo. Gracias Dios por ser así. Gracias Dios por ser así como eres. Por ser mi Abba, mi Padre, mi proveedor. Gracias Dios por ser mi protector. Gracias Dios por ser mi fortaleza. Gracias Dios porque eres mi escudo, eres tú. Señor, toda ansiedad en este momento yo la desecho. Toda preocupación innecesaria en mi vida, yo descanso en ti. Yo traigo delante de ti toda carga, toda petición, toda situación de salud, de finanzas, de relaciones familiares, lo que sea, Señor, yo lo descargo en ti, porque tú eres suficiente, porque tú eres el proveedor y el sustentador de mi vida. Tú eres mi shalom, Padre, mi paz. Dependo de ti. Dile esa oración. Ahí donde estés, mi hermano, mi hermana, en otro momento, si me escuchas después esta predicación en otro lugar, en otro momento, hazlo conmigo también, donde quiera que estés. Señor, yo descargo mi ansiedad en ti. Y porque sé de que tú tomas toda situación en tus manos. Gracias Dios. Gracias Señor. Gracias Abba Padre. Amén y amén y amén. Aleluya. Pues les reitero a los que nos están viendo por allá en Facebook, en YouTube y otros medios, que nos gustaría saber de ustedes, que nos gustaría saber si este mensaje le ha ayudado en su vida espiritual. Escríbame algún comentario por ahí. Dios les bendiga. Pastor José Abdiel, Pastora Teresa, Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, desde Apopka, Florida. Bendiciones para ustedes.